El fin está cerca. Habrá guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. El anticristo se anuncia. La marca de la bestia es recibida en vuestras manos y frentes. El Señor volverá pronto por su pueblo. ¡Yey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? Hola a todos, me llamo Cristian y hoy vamos a hablar de la marca de la bestia. Vamos a acabar con este misterio de una vez por todas. El Apocalipsis no es malo. No es un libro aterrador y mucho menos no es mágico ni místico. No, sencillamente es un libro de los 66 que componen la Biblia. Sin embargo, sí hay ciertos elementos que son necesarios conocer para poder tener un entendimiento cabal del contenido del Apocalipsis. ¡Empecemos! Primero que todo, y antes de hacer cualquier comentario, quiero dejar clarísimo que no soy teólogo. No tengo formación universitaria o de seminario o en interpretación bíblica. No tengo estudios profesionales en religión ni soy experto en ella. Mi humilde conocimiento bíblico viene de mi experiencia personal con Jesús, mis lecturas diarias de la Biblia, mi instrucción personal en el sofá de mi casa, leyendo, escuchando o viendo videos, y también mis tertulias bíblicas con mis amigos. Asimismo, aclaro que mi opinión es netamente personal. No represento a ninguna congregación ni a ningún grupo denominacional. Todo lo que voy a compartir aquí es mi opinión propia e independiente. Asimismo, los comentarios que haré aquí no son verdades ni irrefutables ni absolutas. Es mi invitación, por lo tanto, que cada uno de ustedes también construya su propia opinión sobre este tema sin dejarse presionar por nadie más. Primer detalle importante que debemos aclarar. ¿Qué significa Apocalipsis? ¡Tengo miedo! Apocalipsis es así, tal cual, una palabra griega que significa revelación. El autor asimismo se llama Juan. Algunos creen que se refiere al apóstol Juan que vivió con Jesús, otros estudiosos creen que es otro Juan. Él empieza el libro escribiendo: esta es la revelación que Jesucristo me ha dado. Básicamente, la introducción del libro ya nos dice de qué se trata. La revelación de un secreto, la revelación de algo desconocido, pero que ahora conoceremos. Es bellísimo. Hay varias formas de interpretar la Biblia. Exégesis, eisegesis, hermenéutica, heurística, crítica. En este video voy a hablar del Apocalipsis desde lo poco que sé de exégesis. Pero Chris, yo no sé qué es exégesis. ¿Cómo se supone que voy a entender la marca de la bestia si yo no sé qué rayos es exégesis? Exégesis hace referencia a la interpretación objetiva de un texto. Oye, despacio, cerebrito. Para hacer una exégesis del Apocalipsis o de cualquier texto bíblico, se debe ir más allá de las palabras que están escritas. Se debe indagar en la cultura en la que se produjo ese texto. Es necesario investigar sus tradiciones. Es importante conocer las lecturas populares que esa gente hizo sobre ese texto. Si había algún tipo de mitología o leyendas que impregnaran esa sociedad. El sentido de un texto bíblico tiene simbolismos basados en la realidad inmediata del autor y su sociedad. El sentido de un texto bíblico tiene claras subjetividades y sesgos del texto mismo y de sus intérpretes. Por esa razón no tiene sentido decir que para hoy la bestia del Apocalipsis es literalmente ese dragón de 7 cabezas que se describe en el libro. Yo no lo entiendo. Por esa razón no tiene sentido afirmar que el 666 es un código de barras o un microchip incrustado en la mano de una persona o en su frente. Por esa razón tampoco tiene ningún sentido decir que el anticristo es el presidente de los Estados Unidos. O cualquiera de las más populares y descabelladas interpretaciones sobre la marca de la bestia y el anticristo. Teniendo en cuenta lo anterior, Juan, el autor del Apocalipsis, era un judío seguidor de Jesús. Y para entender su libro Apocalipsis es necesario meternos
en el contexto en el que fue escrito. ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Con qué objetivo? Hoy le hemos tratado de dar un significado propio de nuestros tiempos a los símbolos utilizados en el Apocalipsis, olvidando por completo que este libro, toda su simbología y su significado original están ubicados en un tiempo y en un contexto histórico precisos, totalmente desarraigados de nuestra época actual. Advertencia: ningún libro de la Biblia puede ser considerado como mágico, esotérico o premonitorio. Tratar de hacer conjuros, profecías, invocaciones o predicciones desde un texto bíblico aislado No lo sé, Rick. Parece falso. es traicionar el objetivo original con el que el autor escribió, el cual, según Jesús, es dar un testimonio sobre él mismo en diferentes facetas, el Dios uno en los acontecimientos de la historia humana. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que, después de ser herida a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento de ustedes, calcule el número de la bestia, porque es un número de un ser humano, 666. El Apocalipsis toca 2 temas: el amor infinito de Dios que, a pesar del mal, florece y vence, y el poder del mal que es vencido. El Apocalipsis debe verse primero como un libro histórico. No es mágico, no es místico, y pertenece a un género literario profético y escatológico. Entendamos escatológico como los estudios teológicos sobre el destino del ser humano y el universo. Este género literario se caracteriza por su simbología, por lo tanto, no se puede entender literalmente. La estructura del contenido de Apocalipsis comienza con una época de opresión, continúa con una época de castigo por parte del enemigo y termina con la liberación y la victoria del pueblo de Dios. Según se cree, fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo. Ahora pensemos en el contexto. ¿Quién gobernaba alrededor de esas épocas por esos lados del mundo? ¡El César! Bailan sin cesar hasta que aparezca César y lo arruine todo. El emperador César exigió adoración y culto imperial y persiguió a todos los cristianos que se negaban a darle reverencia. Oye, tranquilo, viejo. Esa advertencia a esa falsa adoración es en la que Juan hace énfasis a lo largo de todo el Apocalipsis. Aquí vemos como poco a poco se va construyendo esa imagen de falsa adoración y de la bestia o el anticristo. Los cristianos eran las víctimas. ¿Se hace la víctima? Y violentamente perseguidos por el Imperio Romano por no cumplir con las leyes de culto al César. Además, también perseguidos y violentados por los judíos fundamentalistas. Por lo tanto, los grupos cristianos en esa época eran considerados grupos terroristas. Así pues, todo discurso contra el César dentro de grupos cristianos debía hacerse con sumo cuidado, y Juan sabía eso. Él le escribió en su libro Apocalipsis a 7 iglesias advirtiéndoles sobre la falsa adoración y contándoles de las cosas que iban a suceder. Y él sabía que debía ser cuidadoso de no ponerse en peligro a sí mismo
o a sus receptores por el contenido de sus cartas y prefirió no usar nombres propios en sus escritos. Así que decidió disfrazar de simbología todo su escrito del Apocalipsis, con lo que yo creo fue sabiduría y revelación otorgadas por Dios, tal como dice al iniciar su libro que un ángel le dio toda la revelación. Para empezar, les dejo un dato interesante. Primero que todo, el idioma original en el que fue escrito el Apocalipsis es griego. Y hay investigaciones que sugieren que la traducción correcta del griego para el número que representa al anticristo es en realidad 616. Sin embargo, la traducción popular que se le hizo es 666. Porque claro, a esto se le puede hacer más marketing que a esto. Es broma, es broma. Importantísimo para tener en cuenta, el 666 no es el anticristo. El 666 es un número que representa al anticristo. Es como su nombre, básicamente. Por eso Juan escribe, como lo leímos previamente, que es un número de hombre y que hay que calcularlo. Y aquí vienen las diferentes teorías sobre su interpretación. En hebreo, que es uno de los idiomas originales en los que la Biblia fue escrita, las letras tienen un valor numérico, donde por ejemplo el 1 es la A, el 2 es la B y así sucesivamente. Eso a nosotros hoy nos suena raro, pero para los judíos eso tenía y tiene muchísimo sentido. Esa práctica de que las letras tienen un valor numérico se conoce como gematría. Hay varios ejemplos en la Biblia en donde se usan números gemátricos. El número gemátrico más popular en la Biblia es este: el anticristo, la marca de la bestia, el 666. Como lo aprendimos unos minutitos atrás, ya sabemos que el 666 no es mágico, no es místico, sino que representa a una persona, es un nombre. Y no se nos haga raro porque hoy en día también usamos números para representar a personas o a grupos de personas. Por ejemplo, a Cristiano Ronaldo lo relacionamos con el 7. El número 182, algunos fanáticos del rock lo relacionamos inmediatamente con la banda de punk rock de Norteamérica Blink 182. Esta misma estrategia de asociación numérica fue la que Juan utilizó para tomar el 666 y disfrazarlo del nombre de una persona. Por eso en el texto que acabamos de leer, él escribió: el que tenga entendimiento, que calcule la cifra. ¡Que calcule! Es decir, detrás de ese número hay algo escondido. No es mágico, no sirve para invocar a nadie, no tiene poderes, no trae mala suerte, nada. Es un número que se escogió para simbolizar a una persona. Esta cosa es real, hijo. Teniendo en cuenta esto, vemos que la intención de Juan era advertir a las iglesias sobre las cosas que iban a suceder a razón de que ellos se iban a negar a dar falsa adoración, culto y reverencia al emperador del Imperio Romano. Vemos entonces cómo la imagen de anticristo que Juan trata de construir apunta hacia representar al brutal y bestial Imperio Romano. Algunas interpretaciones gemátricas sugieren que la representación numérica del 666 es la traducción en letras de Nerón César, que era el emperador romano por esas épocas. Otras teorías sugieren que, aunque el Apocalipsis fue originalmente escrito en griego, el número 666 debería verse en números romanos. La variante en números romanos del 666 sería DCLXVI. Y hay estudiosos que sugieren que esto es un acrónimo en latín, que significaría Domitianus Caesar Legatus Ixti Violenter Interfecit, que en español sería algo así como Domiciano César mató vilmente a los enviados de Cristo. Un momentito, y hay más teorías. Algunas denominaciones protestantes afirman que el 666 representa al Papa o al papado en general, porque aparentemente el valor numérico de las letras latinas del 666 da como resultado Vicarius Filii Dei, que en español significaría vicario del Hijo de Dios, aparentemente el título que lleva el Papa. Sin embargo, algunos estudiosos se oponen a esta teoría afirmando que el título del Papa no es vicario del Hijo de Dios, sino vicario de Dios. En fin, se pueden seguir encontrando mil formas de interpretar la marca del anticristo. Y si te esmeras, estoy segurísimo que encontrarás la forma de hacer que ese 666 hasta termine significando el nombre de tu ex. Todo lo que hablé anteriormente es una interpretación histórica y personal
de lo que Juan escribió en el Apocalipsis. Ahora, también estoy convencido de que lo escrito en Apocalipsis puede extrapolarse y dársele un significado que tenga relevancia en nuestra realidad actual, siendo este para nosotros un mensaje de advertencia sobre las falsas adoraciones, un mensaje de advertencia sobre los sistemas opresivos, violentos, abusadores e intransigentes, un mensaje que llena de esperanza por la victoria de Dios y sus hijos sobre el mal y el regreso a nuestras vidas de un Jesús vivo y salvador. Me llenan de esperanza las palabras con las que Juan termina el libro del Apocalipsis. Amén. Sí. Ven, mi Señor Jesús. Y hasta aquí llegamos con este video. Recuerden que esta es solo mi opinión y no representa ninguna verdad absoluta. Invito a cada uno de ustedes a que no se queden únicamente con lo que yo digo o lo que X o Y congregación o predicador afirman, sino que tomen y abran esas Biblias empolvadas en sus casas. Lean, pidan inspiración y sabiduría y lean todo a la luz de lo que Jesús enseñó y se van a maravillar de las cosas que aprenderán y volarán sus mentes. ¡Hey! No te vayas todavía. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete al canal. Eso me ayuda, un montón. También te invito a que sigas mi contenido en Instagram, Facebook y Twitter. Además, pégale una escuchada a mi disco, Más allá del pizarrón, disponible en todas las plataformas de streaming. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!